Les damos la bienvenida al cuarto simposio de gestión cultural, el cual estaremos realizando del 25 al 29 de octubre. Nos centraremos en 6 principales ejes temáticos, siendo el primero de ellos la gestión cultural en el ámbito privado y comercial, seguido de el trabajo interinstitucional en la gestión cultural pública. Luego, los fondos nacionales e internacionales para proyectos culturales. También la gestión cultural y su rol en la formación, profesionalización y estrategia del sector cultura. Además, hablaremos también de la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural y de la gestión cultural como promotora de los derechos humanos. Contamos con conferencias, ponencias, conversatorios y demás actividades audiovisuales. Cuarto Simposio de Gestión Cultural. El lunes 25 a las 9:30 am tendremos una ponencia sobre la gestión cultural feminista en el Museo de las Mujeres de Costa Rica. A las 10 am, un conversatorio acerca de las experiencias de trabajo con mujeres, población indígena y migrantes. A las 2 pm, una ponencia titulada Consumo cultural digital en Costa Rica, retos y transformaciones. A las 2:30, contaremos con el panel La gestión cultural municipal en Costa Rica. A las 3:30, un conversatorio sobre la oferta educativa y su incidencia en la visibilización y posicionamiento de la gestión cultural, cerrando a las 6 pm con un segmento artístico de apertura. El día martes, contaremos con un conversatorio a las 3 de la tarde sobre los retos y aprendizajes en la gestión de fondos económicos para propuestas culturales, contando después con una conferencia a las 6 pm a cargo de Ricardo Ramón Jarne. El día miércoles 27 a las 3 pm contaremos con una ponencia sobre el modelo de transformación del bar Key Largo como centro cultural y restaurante. A las 3:30, un conversatorio sobre los alcances de la gestión cultural en la prensa y en la producción audiovisual y producción artística. A las 6 pm contaremos con una sesión informativa. El día jueves 28, a las 9 am, comenzaremos con una ponencia llamada Patrimonio Cultural Inmaterial, herramientas de salvaguarda desde la comunidad. A las 9:30, una ponencia sobre el fomento de la historia local en el Valle de Palmares. A las 10 am, contaremos con un documento audiovisual llamado Memorias de Puente Mulas. A las 3 pm, contaremos con una ponencia a cargo de la viceministra de Cultura, Loida Pretis. A las 4, una ponencia sobre el proceso de construcción del rancho indígena de Matambú. A las 4:30, un audiovisual titulado Experiencias y Construcción, Rancho Cultural Indígena, Región Chorotega, Matambú. A las 6 pm, un audiovisual llamado Documental Comparsa de la UCR. A las 7 pm, un baile de la comparsa. Por último, el día viernes a las 9 am contaremos con una ponencia llamada La mirada antropológica en la gestión cultural, un caso de salvaguardia del patrimonio intangible Gabe Bugle. A las 10 am, una ponencia sobre la vía teatral cultural. A las 10:30, un conversatorio sobre los aportes de la gestión cultural pública al desarrollo local, cantonal y regional, cerrando con la clausura a las 4 pm con un open mic.
Muy buenas noches a todos y a todas que nos acompañan hoy. Gracias por acompañarnos en el cuarto simposio de gestión cultural organizado por el Bachillerato en Gestión Cultural de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad tiene como objetivo establecer el intercambio de saberes y experiencias entre gestoras y gestores culturales que permita oportunidades de análisis y vinculación entre los diferentes sectores y estratos de la escena cultural. Mi nombre es Laura Gómez Orias y les estaré acompañando como moderadora en este espacio. En este bloque enmarcado en el eje temático, la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural, y el cual está integrado por un audiovisual y una presentación artística de baile por la comparsa de la UCR. Les informo que este evento está siendo transmitido en la página de Facebook de Gestión Cultural UCR y en la de la Asociación de Estudiantes de Gestión Cultural UCR. También va a estar disponible en el canal de YouTube UCR Sede del Pacífico. Vamos a iniciar con el audiovisual llamado Documental Comparsa de la UCR, para el cual nos acompaña Isaac Morera Montero. Isaac es licenciado en percusión con énfasis en percusión latina. También es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad de Costa Rica. También es director del proyecto S248, Ensamble de Percusión y Comparsa, desde el 2014. Bienvenido, Isaac, a este espacio y el escenario es todo suyo. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la carrera de gestión cultural por esta invitación tan linda a este simposio. Nos acompaña también don Randall Vega, que ahorita haremos su debida presentación, la niña Laura que nos acompaña y bueno, todas las personas que nos están escuchando. Les mando un gran abrazo y un agradecimiento enorme por este espacio nuevamente. Contarles un poco sobre lo que ha sido el trabajo que venimos realizando en la comparsa, en el proyecto S248, Ensamble de Percusión y Comparsa, como se llama el proyecto en sí. Para nosotros es sumamente importante porque es una oportunidad muy valiosa para exactamente visibilizar todo este proceso que ha venido siendo nuestro proyecto. El proyecto, como se mencionó desde un principio, empieza por el año del 2014 y desde ese momento hasta acá ha sido un proceso de crecimiento, de investigación, de montaje, de retransmisión y de difusión de todo lo que es la música de comparsa costarricense. Pero el proyecto no se queda únicamente en lo que es la parte de las manifestaciones culturales costarricenses, sino que puede ir un poco más allá. Este proyecto, que viene siendo como un taller experimental de música, de percusión, es un taller de percusión, viene conformando un complemento didáctico a lo que es el currículo educativo de lo que es la etapa básica de música. O sea que este proyecto funciona como un proyecto hermano de la etapa básica de música que tenemos en la sede del Pacífico, brindándole una identidad cultural muy especial a nuestra etapa básica. ¿Por qué? Bueno, voy a explicar un poquito a ver si se comprende este concepto. Resulta y sucede que en la etapa básica nosotros estamos trabajando una serie de elementos que comúnmente se trabajan en las etapas básicas, como lo son fundamentos musicales para la música clásica, para la música académica. Entonces, el proyecto de ensamble de percusión y comparsa viene a presentar un complemento desde la parte de la enseñanza de la música latinoamericana, costarricense y por supuesto regional. Entonces es así como la etapa básica adquiere una identidad cultural específica que obedece a la zona, que obedece al contexto regional al que pertenece. El ensamble de percusión y comparsa, entonces, como estoy mencionando, no únicamente se ha dedicado a montar comparsa costarricense, sino que también se ha dedicado a recopilar toques de diferentes formas de comparsa a lo largo de Latinoamérica. La manifestación de la comparsa
es total y completamente difundida por todo lo que es Latinoamérica, y es interesante porque se remonta incluso a años como 1816 en países como Cuba, como Perú, en donde había muchísimo más movimiento africanista que en Costa Rica incluso. Entonces vamos a tener manifestaciones de comparsa que provienen directamente incluso de procesiones religiosas y de formas musicales africanistas de aquellas épocas, que incluso eran manifestaciones más puras en materia de música africana. Hoy por hoy ya la comparsa es un elemento latinoamericano que se ha venido combinando, que se ha venido desarrollando y que ha evolucionado en un montón de aristas. La comparsa es una manifestación interdisciplinaria porque va a la música, va al baile, va a la danza, que son dos cosas diferentes, y también va a manifestaciones de teatralidad, esa teatralidad comunal, esa teatralidad cultural. Y como su palabra lo indica, es una manifestación cultural, o sea que procede en su raíz de lo que fue en algún momento algún culto africano. Pero ¿cómo así? Bueno, para las épocas que estaba mencionando yo antes, de 1816, se daba a los esclavos un día de libertad que correspondía al 6 de enero, el día de Reyes Magos, y además se les entregaba su bolsita de dinero, que es lo que correspondía al aguinaldo, una bolsita con unas cuantas monedas para que el esclavo que tenía ese día de libertad las utilizara en lo que él quisiera, y un día de libertad que era dado a los esclavos para que ellos utilizaran en lo que quisieran, y ellos lo que acudían a hacer era sus manifestaciones religiosas, con sus procesiones, con sus movimientos traslaticios que van de un lugar a otro, acompañados con música de tambores, cantos religiosos, danzas, bailes y estas teatralidades que estamos manifestando. Toda esa cuestión fue evolucionando hasta convertirse en esta manifestación de comparsa y de carnavales que conocemos hoy. En Costa Rica propiamente hablando, vamos a experimentar el tema de la comparsa absolutamente consolidado. Entiendo que como para el año de 1962, en donde don Alfred King, Mr. King, introdujo ya en Limón la propia manifestación inspirado en los carnavales de Panamá. Entonces también sabemos que hay algunas fechas anteriores, 1948, pero digamos, manifestaciones de comparsa en forma de carnaval, en donde hay varias comparsas y trabajando juntas y haciendo todo un espectáculo callejero para el pueblo, para la admiración de las personas que están ahí en esa época. Entonces, las manifestaciones anteriores entendemos que son manifestaciones alejadas unas de otras, manifestaciones únicas, ¿verdad? De algún ensamble de tambores haciendo toques en una fiesta de una casa, manifestaciones de tambores tocando para el buen augurio de diferentes acontecimientos. Entonces, es interesante cómo toda esta manifestación de la comparsa ha venido cobrando una importancia identitaria a nivel nacional, y hoy por hoy, pues, contamos con un proyecto universitario que se dedica a la recopilación de todos estos bagajes culturales que son todo un caleidoscopio, ¿verdad? En que muestra un montón de cosas, porque no solamente, como les mencionaba, no solamente es la música y la ejecución de tambores, está lo que es el tema del baile, está lo que es el tema de la teatralidad, hay una parte sumamente importante que es la parte vestuarista, la parte del vestuario, del bailarín, del elenco, y entonces es tremendo, ¿verdad? Lo que es mover un ensamble de este nivel, de esta magnitud. Nosotros en nuestra propia comparsa universitaria hemos logrado amasar, por así decirlo, hasta 90 ejecutantes en un mismo espacio. Y bueno, es una manifestación mágica, increíble, que nos ha permitido, ¿verdad? Cosechar frutos maravillosos como grupo. Nos ha cohesionado, nos ha unificado y nos ha hecho incluso hasta madurar, cambiar mentalidades y cosas de este tipo. La comparsa ha tenido, el ensamble de nosotros ha tenido
la oportunidad de estar en más de 150 presentaciones desde su inicio hasta el día de hoy, y hemos logrado visitar más de 70 comunidades, incluidas comunidades alejadas e incluidas comunidades que no corresponden a nuestra zona de impacto geográfico. Los proyectos de la sede se deben a su zona geográfica, por así decirlo. Sin embargo, este proyecto de comparsa ha sido invitado en numerosas ocasiones a diferentes lugares que están fuera de esta área geográfica, como lo es, por ejemplo, las comunidades indígenas de Amubri, Talamanca, de Bribri. Hemos estado en Cachabri y hemos estado en diferentes actividades, además, no solamente en presentaciones culturales, hemos estado en manifestaciones, ¿verdad? Entonces es aquí manifestaciones sindicales, por así decirlo, en manifestaciones de lo que fue la ley del atún, que de hecho así fue como nació la comparsa, el proyecto, con la manifestación de la ley del atún. Un día ocupábamos hacer una gran manifestación y nos montaron a todos en un carro, ahí fuimos a tocar, y después de eso dijimos, sí, definitivamente se ocupa, esta es una herramienta que se ocupa para trabajar en la U. Si no es para el sandungueo, para el fiestón y el vacilón, es para hacer manifestaciones, es para dirigir al pueblo, porque de alguna u otra manera es muchísimo más fácil caminar todos juntos al son de la cumbia o al son de la samba y enfocar a todo el mundo en un mismo norte, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo la comparsa brinda un montón de aristas, brinda un montón de posibilidades, ¿verdad? Es todo un caleidoscopio cultural, pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que también es toda una escuela, ¿verdad? Porque el nivel del incremento cognitivo que han tenido los chiquillos, las capacidades, las mejoras técnicas a la hora de tocar, las mejoras técnicas a la hora de bailar, a la hora de depurar pasos de baile, depurar coreografías, a la hora de depurar toques de tambor, las explicaciones musicológicas, la comprensión organológica de cada uno de los instrumentos, cómo se comportan los instrumentos musicales. Ya no solamente entonces la etapa básica cuenta con la formación en marimba clásica, en redoblante clásico para tocar Peter Tchaikovsky. Ahora la etapa básica también cuenta con este proyecto que le brinda al estudiante elementos sobre cómo se ejecutan las tumbadoras, que son cubanas, cómo se tocan los zurdos, que son brasileños, cómo vamos a tocar la tambora, que es dominicana. Entonces, de alguna u otra manera también es un elemento que además de ponernos a socializar con otros elementos culturales ajenos a nuestro entorno, pues nos brinda esa fortaleza identitaria cultural latinoamericana que es tan importante, ¿verdad? Porque en miles de ocasiones todos estos insumos son muy invisibilizados, y esto es una cosa a la que ya estamos casi que acostumbrados, y no debe ser así, por supuesto. Más bien hay como que sacudirnos, ¿verdad? Y decir, esto es lo nuestro y esto es por lo que tenemos no solamente que luchar, sino que además retransmitir la intención a otras personas. Como uno de los grandes hitos que nosotros decimos que tenemos en la comparsa, además de haber logrado presentaciones que van desde una enramada de caña indio en una comunidad alejada hasta las tablas del Teatro Nacional, que no deja de ser un hito importante para un elenco artístico, porque recordamos que para empezar la comparsa eso es, un elenco artístico y cultural. El haber tocado por primera vez en el Teatro Nacional, en el primer homenaje a una persona afrodescendiente como lo fue Don Quincy Duncan, para nosotros eso marcó un hito súper importante. Pero además de ese hito, hemos logrado hacer la primer grabación de un disco de música de comparsa. Y es muy interesante porque yo hablaba con algunos amigos que son gestores culturales, que son folcloristas, y ellos me contaban, como lo son Juan José Carazo, el director de la cimarrona original domingueña, que es también investigador de la música cimarrona. Hablaba también con don Raciel Acevedo, que es investigador de la marimba. Hablaba también con la maestrísima ilustre Guadalupe Urbina sobre las diferentes ritmicidades y manifestaciones afroides que están implícitas en el canto guanacasteco y otras manifestaciones costarricenses. Entonces, me es muy interesante mencionar, por ejemplo, en este espacio,
El primer disco de marimba que tenemos en Costa Rica, que fue el disco de la marimba de Iría, a cargo del altísimo maestro, que Dios lo tenga en su santa gloria, don Urpiano Duarte, fue grabado por allá del año 48. El primer disco de Calipso fue grabado por el año 78, si mal no recuerdo. El primer disco de Cimarrona, ya sonaba un disco de Cimarrona como por el año 80. Y sin embargo, vean ustedes qué interesante este dato, el primer disco de comparsa se pudo grabar hasta el año 2020. Entonces, esto creo que deja muy de manifiesto cómo este grupo cultural, de alguna u otra manera, ha sido invisibilizado, ha estado esperando, ha estado ahí aguardando, ¿verdad?, su turno, y hasta este momento se hizo el esfuerzo, se volvió la mirada, como decimos, y gracias al apoyo de la Universidad de Costa Rica y gracias a la gestión de un montón de gente que hubo detrás, porque esto no es solamente un logro nuestro, sino que alcanzar este logro ha sido apoyo de toda una comunidad universitaria y puntanerense, porque, por ejemplo, este proyecto, digamos, se nutre muchísimo del conocimiento de la comunidad. El estudiantado que nosotros manejamos en la comparsa es un estudiantado que tampoco fue que llegó en blanco. O sea, yo no puedo decir, nosotros enseñamos y fuimos los que empezamos con la comparsa. No, para nada, para nada. Para nada, ya nosotros cuando empezamos con la comparsa contábamos con gente de la comunidad que tiene una trayectoria amplísima y que más bien han servido como guía para nuestro proyecto y que nos han dicho, mira, Isaac, vamos a montar las marchas de esta forma, vamos a hacer una estrategia de toques de esta otra forma, las formas de comparsa, por ejemplo, hay 3 formas de comparsa en Costa Rica, que son la forma limonense, la forma josefina y la forma puntarenense. La forma puntarenense es súper vertiginosa, es rapidísima, entonces a nivel de ejecución es cansadísimo tocar. Entonces me dicen, Isaac, vamos a hacer una cosa, vamos a tocar primero las cosas puntarenenses, que la gente está fresquita, y cuando ya usted ve que la gente se está cansando, hacemos un cambio de marcha y pasamos a la cumbia josefina, y con eso descansamos un poquito. Y cosas por ese estilo, además de una gran recopilación de toques que ellos le han brindado al proyecto, y que a partir de ahí, entonces, a partir de esas recopilaciones que se han hecho en el proyecto, y que el proyecto ha venido a servir, ¿verdad?, como un gran recipiente en donde han caído todo este montón de toques y de formas de comparsa, más otras adaptaciones que nosotros hemos hecho, montajes que son propios de nuestro elenco, composiciones de baile, por ejemplo, Carolina Arguedas, con quien ahorita vamos a estar conversando, con quien nos va a estar contando, ha generado una cantidad de coreografías enorme, ¿verdad?, que son propias del proyecto. Entonces, este proyecto, además de conectar a la universidad con la comunidad, se ha nutrido un montón de la comunidad. Entonces, esta retransmisión, esta retroalimentación ha sido maravillosa, porque si bien por un lado sí, el estudiante tiene acceso a conocimientos, a un montón de posibilidades, tiene acceso a la educación, es interesante, pero a través de la comparsa también hemos podido brindar incluso hasta cursos de otras materias que no tienen nada que ver con comparsa. Hemos podido recibir personas de la comunidad, por ejemplo, que estaban a punto de terminar el bachillerato y a través de la universidad han logrado con los diferentes cursos, ¿verdad?, que brinda la universidad. Hemos brindado cursos de inglés, hemos hecho, bueno, de todo un poco desde la comparsa. Pero por otro lado, la comparsa se ha alimentado muchísimo del conocimiento popular de la comunidad. Entonces, todo esto que estoy mencionando, lo menciono precisamente porque para mí es sumamente importante. Todo esto fue lo que se grabó en el disco. Este disco fue un proceso tremendo. Contamos con especialistas en la materia de altísimo nivel. Contamos con el especialista Eri Román, que es un ingeniero en grabación increíble, y que ha sido ganador de Grammys es un increíble ingeniero con conocimientos a nivel así internacional, ha grabado un montón de artistas, e incluso para un hombre con ese nivel de capacidad fue un reto enorme, y él tuvo también que solicitar ayuda a algunas otras personas que estuvieron colaborando en esto. Entonces, imaginarán ustedes meter en un estudio, hacer un estudio enorme, hacer una estrategia de grabación, el tema de la microfonía. Vamos a tener 8 zurdos en una sala,
4 congueros con 2 pares de congas cada uno, 6 redoblantes por allá en otra parte, en un set con diferentes camerinos, con diferentes lugares, ¿verdad? Especializados, tratados acústicamente, y yo dirigía en el medio de todos. Bueno, aquello fue, y el señor ingeniero con todas las consolas y todas las máquinas, controlando las grabaciones y todo eso. Fue una tarea realmente apoteósica, fue una cosa tremenda y se logró. Y entonces no era para menos, decimos, sí, claro, hasta el 2020 se pudo, sí, claro, pero creo que fue porque hasta el 2020 se podía por temas de tecnología, ¿verdad? Hacer esto del disco. Y entonces es tremendo haberlo logrado. Entonces, aterrizando un poquito en estos logros que hemos tenido y que hemos alcanzado, que es para nosotros realmente un hito, como mencionaba yo anteriormente, y siempre acompañado por personas que nos han estado, por así decirlo, apadrinando, que nos han estado asesorando de cómo hacer las cosas. Es que quiero en este momento entonces introducir a uno de las personas que más nos ha apadrinado, que siempre ha estado ahí con nosotros presente y que ha puesto un empeño de alma, vida y corazón, como lo es don Randall Vega, a quien ahora sí tengo el gusto de introducir, de presentar como él lo merece, porque don Randall Vega es licenciado en producción audiovisual, exdirector de la Radio Nacional del CINAR, ha trabajado gran parte de su vida en la promoción de la música nacional y es el productor del documental de la comparsa de la Sede del Pacífico. Don Randall, muy bienvenido, muy buenas noches y muchísimas gracias acá abiertamente. Te agradezco profundamente todo el esfuerzo, el amor que has puesto, porque en una y un montón de veces has tomado este proyecto como casi que si fuera tuyo y de cosa personal, ¿verdad? Entonces, yo quería invitar a don Randall porque don Randall es el productor del documental de la comparsa, que nace a raíz de la generación del disco. El documental se hizo para estrenar la comparsa y, como hablaba yo con Randall el otro día, hace exactamente un año que se estrenó el disco y toda esta cuestión. Entonces viene muy bien el momento para estar hablando de este tema. Don Randall, muy bienvenido. Ahora sí, cuéntenos un poco y ahora sí, para ver si usted puede referirse un poco en todo lo que fue la inspiración para la generación de este documental, porque es sumamente importante, y además para yo ya calmarme un poquito, porque yo estoy hablando, entonces ya yo voy a hacer silencio un ratito. Muchísimas gracias, Isaac. Algo sumamente, yo no sé si fortuito, pero es esa suerte, ¿verdad? El 26 de octubre del 2020, hace dos días atrás, hace un año, fue que se estrenó el documental, que más que documental es un homenaje a los chicos y a las chicas que le ponen tantísima vida y tantísimas ganas a los sonidos, a los sones de la comparsa de la Sede del Pacífico, la Universidad de Costa Rica. Yo estaba tratando de recordar, pero dirás que no me acuerdo. Hace muchísimos años, cuando la comparsa estaba empezando, yo me acuerdo que Isaac me pidió que si podía ir a hacer algunas tomas. Creo que fue en unos carnavales de Punta Arenas, de noche. La primera vez que yo vi a la comparsa, que fui con Isaac y con una cámara muy artesanal en aquel entonces, ¿verdad? Que no había buen equipo. Hicimos la presentación de hicimos una grabación de una presentación de la comparsa en un carnaval, y desde ahí estamos tratando de apoyar la idea de la creación del documental. Por supuesto, nace de Isaac y de poder visibilizar aún más. Y es que un producto audiovisual a veces por sí mismo es un producto final, ¿no? Es como el objetivo de un trabajo. Yo que trabajo en audiovisual, que trabajo en comunicación, muchísimas veces se trabaja, ¿no? La gente que hace películas o que hace
documentales tipo película y esto, el producto audiovisual es el objetivo y producto final, pero en este caso, el producto audiovisual lo conceptualizamos como una herramienta más para la gestión de la imagen de la comparsa de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, que se tuviera una herramienta con la cual poder promover la salida de este disco tan maravilloso que hicieron y promover a la misma comparsa, ¿verdad? Que es muy conocida en la provincia de Punta Arenas, es aquí en Palmares de Alajuela. Yo también, al igual que Isaac, vivo en Palmares, aquí es súper reconocida la comparsa, ha participado de muchas actividades populares, así como estoy seguro de que, como Isaac me ha contado, que han llevado la comparsa a un montón de espacios y lugares a través del territorio nacional, es reconocida. Queríamos que aportarle, ¿verdad?, al reconocimiento digital, en este caso de la comparsa, para que el documental viviera en el mundo digital y que por ahí se le diera mayor reconocimiento. Eh, es un producto que hicimos con mucho amor, no había ni un gran presupuesto ni nada detrás, ¿verdad? Pero que hicimos con mucho amor y que tuvimos que construir en conjunto con los chicos y las chicas de la comparsa porque se nos vino la pandemia, ¿no? En plena producción y salida del disco se nos vino la pandemia de COVID-19 y en aquel entonces no queríamos, pero bueno, ni juntarnos con el vecino ni la vecina. Ahora estamos un poquito más relajados, pero aquel entonces el cuidado que estábamos teniendo las personas era máximo, el cuidado que estaba haciendo la Universidad de Costa Rica del estudiantado y del personal docente y administrativo también era muy delicado y por eso la universidad nos dijo, no, no, ustedes no pueden juntarse a grabar a toda la comparsa, es un gran riesgo. Y bueno, Isaac y yo nos sentamos ¿verdad?, a hacerle cabeza qué hacíamos. Y resolvimos, ahí ustedes verán, con sus bemoles técnicos, ¿no? Porque a veces uno quisiera que un documental siempre fuera muy hermoso visualmente, pero a veces las necesidades cambian y ahora las expectativas audiovisuales también han cambiado. Muchísima gente está haciendo esto que estamos haciendo nosotros, que no es reuniéndonos en un auditorio a hablar, sino a través de cámaras digitales, mejores o peores, que tenemos en nuestras computadoras para poder conversar sobre estas cosas. Y así fue como lo hicimos. Y entonces los chicos y las chicas, con la música de fondo del disco de la comparsa, tocaron ellos solos en sus propios espacios, se grabaron con sus celulares y nos enviaron las imágenes de ellos tocando cada canción con un uniforme diferente. La comparsa tiene muchos uniformes, por dicha, y entonces y eso hizo que se viera más variado y realmente resultó un proceso muy hermoso. Cada uno de ellos se grabó en su casa, en su barrio, tocando su instrumento solito, ¿verdad? Y lo unimos en unas pantallas divididas que van a ver ustedes en el documental. Además del documental, produjimos el video en pantalla dividida de cada canción, o sea, cada chico y chica tocó, si no todo, casi todo el tema, y entonces aprovechamos de que teníamos esos insumos audiovisuales para hacer un video de cada canción, que bueno, la comparsa lo tiene, entiendo, todavía no han publicado esos videos, pero tienen ese material y lo que nos sirvió esto también de base narrativa para poder hacer el hilo de la comparsa. Lo que sí hicimos fue que nos fuimos para el puerto, yo me fui con Isaac para el puerto y todo mi equipo y ahí sí entrevistamos a todos los y las integrantes de la comparsa que pudimos para poder armar este producto que hoy les queremos presentar acá. Para mí fue un gran honor, ¿verdad? Yo siento que la comparsa es una de las organizaciones culturales más importantes que tiene la universidad, que tiene la universidad, en toda la universidad, no solo en la sede del Pacífico, que es una muestra, el trabajo de Isaac y de los chicos y las chicas de la comparsa es una muestra de que
lo cultural tiene suficiente calidad fuera de lo académico, hablando de la música como el concepto de la música académica, ¿verdad? Europeizada, y en nuestro caso Valle Centralista, donde estamos, ¿verdad? Donde el quinteto de maderas, que es excelente, la orquesta sinfónica de la universidad, que es maravillosa, y que junto a eso se posiciona, a mi parecer, desde mi visión de lo que son las identidades culturales, la comparsa de la sede del Pacífico en ese nivel. Y el logro de este disco que realizaron lo demuestra. Son chicos, chicas de altísimo conocimiento que han pasado años estudiando y perfeccionándose de la mano del profesor Isaac, y que el documental da un guiño de esto, pero tenemos que escuchar a profundidad el disco para darnos cuenta lo increíble que trabajan, que suenan, y cómo tienen ellos el colmillo, ¿no? Ya tienen el colmillo, ya tienen el callo hecho de tanto tocar y de tocar tan bien. Yo no quisiera extenderme más porque quiero que veamos este trabajo del cual, como les digo, yo me siento muy orgulloso, más allá de si es de muy buena calidad o no es de muy buena calidad, es de haberme involucrado y de poder brindarle un poco de mi trabajo a que la comparsa tenga más suceso, o por lo menos que se visualice mejor el suceso de la comparsa. Así que cuando quieran podemos adelante ver el documental. Y usted va a decir, una comparsa en la UCR. Soy de Fray Casiano, Punta Arenas. Yo vivo en Barranca de Piedad Sur, en San Ramón de Alajuela. Yo soy de San Luis, Fray Casiano, Punta Arenas. Soy de Palmares, Cocaleca, Zaragoza. Soy de Concepción de San Ramón, un barrio cerca del centro de San Ramón. De Barrio Belén, San Ramón de Alajuela. Del barrio Progreso, Barranca, Punta Arenas. Soy de la comunidad del Roble de Punta Arenas, en la urbanización Giret. Yo soy de aquí, de la zona de Barranca, y lo que es Riojalandia número 2. Parque, ensayaba una comparsa acá y yo vivo aquí nomás. Entonces, claro, el ruido me atrajo y poco a poco me fui metiendo y así fue mi primer contacto con las comparsas. El profe don Isaac me recibió muy bien, nadie me conocía, él llegó, mucho gusto, ¿cómo estás? Y me llamo Manuel, ok. Me dice, ¿qué toca? Revolante, ok, toma, agarro un revolante, me puso en la fila y comencé a ensayar y hasta la fecha, ahí seguimos todavía. Pues me puse en contacto, ¿verdad?, con la universidad. Ya me dieron una prueba con el máster Isaac Morera y pues el mismo día literalmente ya estaba incluido en el grupo. Yo soy de San Ramón y fui a estudiar a la UCR en Punta Arenas. Ahí en un curso con el profesor Mario Solera, un curso de apreciación musical, le pregunté que si no daban clases de percusión y pues me dijo que sí, que claro. Entonces entré a etapa básica y fue donde di con Isaac Morera. Estar en la Universidad de Costa Rica hace 4 años y encontré lo que era etapa básica de artes integradas y de ahí fui partícipe del proyecto de ensamble de percusión y comparsa con el profesor Isaac Morera. Pero una vez hubo una manifestación importante que creo que fue contra lo de la ley del atún. Y entonces
hubo que llevar el ensamble de percusión montado en la pick-up de la UCR y prácticamente ese día fue que nació la comparsa UCR. Estudiamos primero lo que es todo este ritmo, qué sé yo, cumbia o salsa o bembé y yuca, que son hasta ritmos de otro lado. Y cuando ya investigamos un poco de esto, entonces ya empezamos a montar lo que es la coreografía. En la comparsa en la UCR uno aprende demasiado. De hecho, que yo cuando entré ahí, al escuchar ritmos nuevos, yo me quedé así asombrado. Digo, y esto ya hay que aprenderlo, ¿verdad? Porque no solo tocar los mismos, aprender los mismos, sino ir fluyendo así. Porque ya al estar, digamos, al cargo de un profesor que sabe, la verdad, demasiadas cosas, le ayuda mucho a uno como a prestar más atención. Entonces es como un privilegio también estar en la comparsa, porque uno aprende y se enriquece demasiado de otras culturas. En la comparsa, más allá de lo que es la parte de baile, hay que hacer toda una previa investigación de ritmos que normalmente uno no está acostumbrado a bailar, como ritmos afrolatinos que vienen de descendencias. Porque no solo se enseña música, también se enseña a ser humano, se enseña a ser, no sé, más persona, muchas cosas. Me ha permitido forjar mucho lo que es mi responsabilidad como persona, debido a que he tenido que balancear entre el colegio y la comparsa, entre mis labores como persona. Más bien me he ganado el respeto de los niños, gracias a que saben de que yo estoy en la UCR. Para empezar, somos la única universidad que tiene comparsa, ¿verdad? Y qué más decir que en Punta Arenas, donde existen muchas y donde nació esta cuestión. Y para mí ha influido mucho, o sea, la gente ya me ve y ya sabe que soy de la comparsa UCR, más que todo, ¿verdad? Pero ya hemos ganado el cariño de la gente y como somos demasiado alegres, entonces la gente ya está como muy que, ¡ay, viene la comparsa de la U! Aplausos y cosas así, entonces por eso es que la comunidad ya ahora pide la comparsa de la U. Esto es realmente un taller de percusión afrolatina que funciona como un laboratorio experimental. Y dentro de las cosas que hacemos una de las aristas es la comparsa costarricense. Para mí fue un antes y un después. Ahora soy más disciplinado conmigo mismo. Cuando quiero algo me enfoco más porque la percusión y de alguna manera la universidad como que me influyó a ser una persona más dedicada conmigo mismo. De hecho, la música de comparsa es la cultura del puerto. El puerto sin comparsa no sería el puerto. Que donde siempre hay música de comparsa, siempre se demuestra mucha alegría y mucha cultura también. Porque no es solamente una manifestación que ha sido de antaño, sino que es una manifestación que de alguna u otra manera es muy nuestra, que hemos crecido con ella y que es muy importante que nuestra generación y las generaciones futuras la resguarden. Mucha gente cree que estar en una comparsa es estar como con mucha chusma o no sé, casi siempre ese es el pensamiento que tienen de una comparsa. Y Isaac eso es lo que ha tratado, desde que se armó la comparsa, ha tratado de que eso se borre de Punta Arenas, porque en Punta Arenas hay mucho talento, hay muchas comparsas. O sea, creo que cada porteño nace con esto en las venas, ¿verdad? Sinceramente, porque es que esta cultura comparcera, o sea, se ha metido en muchos aspectos, en muchos ambientes, para todas las actividades allá y por haber. Pero hay una parte importantísima también en la institución, hay una corriente que es la parte decolonialista. Y entonces es cuando se vuelve a ver hacia adentro y es cuando empezamos a investigar sobre todo lo que son las manifestaciones propias, culturales de nuestro propio entorno.
universidad busca conectar con la localidad y es un medio súper fuerte lo que es la comparsa. Que la UCR y Acción Social han tenido se han comprometido con la comparsa y más con la cultura porteña. Y eso honestamente me llena mucho de orgullo. Creo que eso ayuda para que las personas no busquen otros pasatiempos como las drogas o cosas que los lleven a mal, sino que esa comparsa lo motiva a uno a hacer cosas de bien. Ayudan a la comunidad a ser parte de algo a nivel universitario, por así decirlo, a un nivel alto. O sea, sinceramente es como que la comunidad ve que la UCR apoya a lo popular y apoya algo que es importante para nuestra sociedad, al menos puntarenense. Las universidades siempre tienen que tomar parte del pueblo, parte de la historia, la cultura, y la comparsa es eso, la comparsa es parte de la historia y la cultura puntarenense. En mi vida pensé llegar a grabar un disco, no fue uno de los principales objetivos de mi vida, pero surgió y vi la oportunidad y la aproveché. Y sin palabras, es súper orgullosísimo porque esté mi nombre estampado ahí, ¿verdad? En el disco de la comparsa de la U. Y hey, de una u otra forma, ser historia, ¿verdad? No existía un disco que diera a conocer las comparsas para quitar esos tabús de que la comparsa y esas cosas tienen que ver con el gueto. La importancia de este material es que la comparsa ha sido como una de las manifestaciones culturales más discriminadas en la realidad no solamente nacional sino latinoamericana. Sabemos que es como el ensamble musical que viene del puro gueto, como dicen los chiquillos de Punta Arenas. Entonces este ensamble ha sido menospreciado en tantas ocasiones que no se le ha dado la importancia que realmente merece, y hasta este momento se ha vuelto la mirada para hacer un disco de este tipo de ensamble. Creo que la misión que ha tenido la comparsa de la Universidad de Costa Rica, dada desde la propia universidad, ha sido vital y ha sido súper importante en el crecimiento de los espacios culturales en Punta Arenas. Como se sabe, la comparsa es una manifestación que viene de barrios vulnerables y por ende se ha invisibilizado un montón de la cultura costarricense. Por eso creo que es muy importante que la universidad facilite estos medios para la acción social, para crear acción social que llegue a las comunidades, en especial en una zona que ha sido súper vulnerable a nivel país como lo es Punta Arenas. Por acá tenemos algunos comentarios que nos han dejado las personas que nos están viendo desde Facebook. Leonel Rodríguez Cambronero nos dice: bravo Isaac Morera Montero. Leonardo Araya Alfaro nos dice que es una excelente iniciativa. Nicole Mata, ella nos comenta que no es muy fan de las comparsas, pero que es consciente que es parte de la cultura costarricense. No es una fiesta o un desfile de X cosas y no termina con una comparsa. Excelente labor. Rosbel Moya Aguirre nos dice: saludos maestro. Y también tenemos algunas preguntas.
Desde un enfoque de proyección social, ¿cuál ha sido el mayor logro de la comparsa? Bueno, realmente, como les mencionaba antes, exactamente en ese tema hemos tenido varios grandes logros. Visibilizar una manifestación que de alguna u otra manera ha sido invisibilizada es y será el mayor logro de este proyecto, porque una vez más, como lo estaba mencionando antes, la comparsa, ¿verdad?, de repente no ha tenido el lugar que merece, y entonces de alguna u otra manera a través de este proyecto estamos reivindicando esa situación. También tenemos otra pregunta, que ¿cuál es el perfil de las personas que integran la comparsa? ¿A qué se dedican? ¿De dónde son? Esa es una pregunta muy buena. El perfil de ingreso a la comparsa es muy interesante. Puede estar personas de cualquier edad. Hemos tenido personas grandes de 60 y resto de años. Hemos tenido niños, ¿verdad? Hemos tenido estudiantes de carreras, de todo tipo de disciplinas de carreras, no necesariamente músicos. A como hemos tenido también personas que lo que tienen es sexto grado, ¿verdad?, de escuela. De ahí pues prácticamente cualquier persona que tenga interés, que muestre un nivel importante y significativo de autorrespeto y por ende respeto por los demás, puede estar en este grupo. Y por supuesto que siempre muestre compromiso y todas estas condiciones mínimas para pertenecer a un grupo. La comparsa puede acoger prácticamente a cualquier persona que le guste el tambor, que le guste bailar, que le guste actuar. La comparsa es como una tierra sagrada prácticamente, donde puede llegar cualquier persona con su forma de ser, va a ser aceptada tal cual es. Eso nunca ha sido un problema en la comparsa, y eso es como de lo más valioso que tenemos. Hay una historia de uno de los muchachos que participa en la comparsa, que dijo que, ¿verdad?, que le dijeron que había comparsa y que él nada más fue y que se quedó ahí viendo, y que Isaac le dijo: ¿qué? ¿Usted qué? A Mario, creo que se llama el muchacho. Y que le dijo: aquí vengo, ¿y usted qué toca? Redoblante. Bueno, tome, póngase ahí. ¿Verdad? A ver qué, póngale a darle. Es como el ejemplo que cuentan ahí en el documental ¿verdad?, de que es un espacio de puertas abiertas, ¿verdad? Y que si no sabe mucho, pues bueno, ahí se va acomodando, pero que la comparsa es eso, son las puertas abiertas para quien quiera llegar a aportar. Es interesante esto que menciona Randall, porque también precisamente la naturaleza de la comparsa permite que llegue gente de un nivel avanzadísimo. Yo tengo ahí percusionistas que tienen 20 años de ser timbaleros y de tocar los tambores más difíciles, ¿verdad? Y ellos llegan y tienen el lugar en donde ubicarse y en donde aportar. Pero también hay instrumentos que gracias a su rol, a su función, le permiten incluso a una persona que nunca haya tocado empezar a tocar. Entonces, si de repente vos venís llegando, nunca has tocado nada, yo te voy a poner a tocar un zurdo muy sencillo. Ya después, conforme pasa el tiempo, ya puedes ir pasando a tumbadoras. Conforme pasa el tiempo, puedes pasar a redoblante. Y conforme pasa el tiempo, ya puedes ir tocando timbales y otras cosas. Se van diversificando. Entonces, la propia naturaleza de la comparsa permite que haya de todos los niveles, de todas las edades, de todos los colores y sabores. Y otra cosa que hace Isaac es que también pone líderes de sección, ¿verdad? Entonces hay chicos y chicas que son que lideran la sección, y que al liderarla tienen la oportunidad de aportar creativamente, ¿verdad? También, entonces, además de eso que contaba él, ¿verdad?, que pueden ir creciendo en la diversidad de instrumentos que tocan, también se vuelven como guías, digamos, para el resto de compañeros, sobre todo quienes son más jóvenes o están llegando, a acoplarse al estilo que se toca específicamente en esa sección o en esos instrumentos.
Qué bonito, porque se crea como una familia de todo lo que he podido escuchar y también Sara Villegas nos comenta qué calidad, felicidades, lo dice una porteña de alma y corazón. Cédula 6, mucho honor. Y también tenemos otra pregunta para Randall, ¿qué le motivó a unirse a este proyecto? Bueno, yo, además de que le tengo un cariño sincero a Isaac, yo conocí a Isaac a través de mi esposa, que es una amiga de muchos años de él. Vieras que a mí me pasa con Isaac de que él es un cuentacuentos impresionante, ¿verdad? Y como cuenta una historia o una anécdota de morirse de risa, se pone a hablar de la comparsa o se pone a hablar de lo que aprendió con el profesor cubano no sé cuál sobre los ritmos afroantillanos, ¿verdad? Y hace que yo me imagino que eso le debe pasar a muchísimos de los alumnos de Isaac, ¿verdad? Que uno diga, es que yo tengo que escuchar este tema y tengo que aprender de este tema y, ¿verdad? Después de hablar mucho con Isaac, yo me acuerdo a adquirir libros y a tratar de leer más sobre estos temas, ¿verdad? Porque él es muy apasionado. Y el proyecto de la comparsa es una de las cosas, digamos, que por lo menos en las conversaciones que él demuestra muchísima mayor pasión porque se volvió parte fundamental de su desarrollo profesional, creativo, artístico. Y ver a una persona así apasionada hace que, ¿verdad? Que uno se interese. Y el chance, digamos de poder ofrecerle a él hacer este producto, hacer este proceso, era parte de eso, ¿verdad? Como decirle, es como que quiero aportar a tu pasión, ¿verdad? Que en este caso fue la comparsa y eso es realmente lo que a mí me motivó de ofrecer trabajar en este proceso. Claro. Tenemos también otro comentario de Nicole Mata. Dice, soy bachiller en educación musical y me parece que este tipo de audiovisuales deberían de ser presentados en todas las instituciones de nuestro país. El arte y la cultura no están solo en museos o edificios, también están en nuestro diario vivir y en la forma en que nos expresamos. A mí Isaac me ha comentado de que él ha intentado y ha hecho esfuerzos, ¿verdad? Para que la universidad como un todo, digamos, pueda utilizar un producto como este. Me acuerdo que para cuando se hizo la presentación, entiendo que la oficina de divulgación de la universidad compartió compartió un diseño de promoción y algo se hizo, pero sí, sí, claro, yo no sé si es porque lo hicimos nosotros, ¿verdad? Pero yo siento que es un producto muy chiva y que debería verlo más gente, ¿verdad? Y que más gente a través de él se dé cuenta de que existe una cosa tan chivísima como la comparsa en el puerto. Esta comparsa, ¿verdad? Que el puerto hay un montón, pero esta tiene esa raíz educativa que no es fácil de encontrar, ¿verdad? Educativa y formativa, que no es fácil de encontrar, y que ojalá, por supuesto, muchísima más gente pudiera acceder a esta herramienta para que se den cuenta de que la comparsa existe y de que le pueden aportar y que la comparsa les puede aportar a su vida también. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cuáles son los proyectos a futuro para la comparsa? ¿Se avecina un nuevo disco? Bueno, yo, como dice Randall, soy un apasionado y ahora en la mañana vacilaba con Jonathan, que es el jefe de acción social, que él siempre me dice, Isaac, usted es que a usted le vuelan las ideas, más bien a usted hay que decirle, llévela del cuello un poquito. Yo sinceramente lo voy a contar aquí, eso para que me manden la buena vibra. Yo quiero hacer otro disco que se llame Comparsa y sus amigos, por así decirlo, que conozco, así como Randita y como hay un montón de personas que me apoyan muchísimo, gracias a Dios. Tengo una gran cantidad de amigos, artistas de diferentes áreas, no solamente de la música, que me apoyan y que de alguna u otra manera me dicen, Isaac, ahí cuando ocupes alguna cosa, te encontrás alguna idea de cómo meterme ahí en el proyecto y hacemos algo juntos. Bueno,
me encantaría poder hacer un disco de música de comparsa acompañando cantautores nacionales. Me fascinaría. Es una cosa que nunca se ha hecho en Costa Rica, no voy a negarlo. Es inspirado, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho una comparsa maravillosa, que por cierto es un grupo que me dio a conocer Andreita, la esposa de Randall. Es un grupo brasileño que se llama Monobloco, y Monobloco hace esto, que es carguísima, de acompañar a un montón de cantantes con una comparsa en escenario, y es un súper concierto, es muy vacilón, muy divertido, muy dinámico. Entonces, de esa manera yo pienso que podríamos, valga la redundancia, dinamizar más a la comparsa, dejar de manifiesto todas las capacidades y posibilidades que una comparsa tiene, porque no se queda nada más ahí. Ya hemos hablado de un montón de aristas, la comparsa sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Pero también sirve para esto, y es una cosa que no se ha hecho. Entonces es como uno de los planes que siempre hemos tenido, hacer un disco de comparsa y sus amigos. Y también tengo otro deseo, que ojalá me manden así toda la buena vibra para que se logre, que ya que se acabe esta pandemia, Dios mío, por favor, y sacar a la comparsa del país, a llevarlos a tocar al extranjero. Hemos tenido invitaciones a un montón de lugares chivísimas, y por alguna u otra razón nos ha costado un montón y se nos han caído. Por ejemplo, hemos tenido invitaciones a Nicaragua, no pudimos ir. Tuvimos una invitación a Guatemala, no pudimos ir. Pudimos ir a Panamá, pero en unión con un proyecto de la banda comunal de Jacó, cuando lo tenía mi querido y estimadísimo mentor don Gerardo Pineda. Tuvimos la gran oportunidad y fue una experiencia valiosísima para toda la comunidad comparcera. Sin embargo, tuvimos una invitación, óiganlo bien, a Italia, para ir con la comparsa, y nos iban a llevar a un festival hermoso, porque precisamente hay una muchacha que es puntarenense que se fue a vivir a Italia, y ella es parte de la organización de un festival internacional chivísima que hay en un lugar que se llama Giulianova, y nos quería llevar, y tenemos la invitación pendiente, pero se vino la pandemia y adivinen, hasta ahí llegó. Entonces es como para que nos manden la buena vibra para ver si se puede reanudar esto y podemos sacar a los chiquillos a tocar, porque como ustedes mismos pueden ver, de manifiesto ha habido un esfuerzo sobrehumano de parte de cada uno de ellos. Lo merecen y lo requete merecen, y sin temor alguno estoy seguro que poniéndole muchísimas ganas podríamos hacer un excelente papel en el extranjero y dejar de manifiesta nuestra culturalidad desde la comparsa. Ha habido muchísima participación desde la parte del folclore, que es maravilloso y que incluso yo mismo me he beneficiado de ahí. Yo también he tenido la posibilidad de salir, pero sí me interesaría muchísimo sacar a la comparsa a hacer alguna participación en el extranjero. Vea cómo es de importante, ustedes que están estudiando gestión cultural, como una herramienta como estas, como la del video, como la del documental, sirve como un currículum audiovisual de lo que es la comparsa. Yo cuando trabajaba en el CINART, logramos, digamos, dentro de la gestión de los festivales internacionales de las artes y nacionales de las artes, primero logramos que nos dejaran grabar todo, ¿verdad? Y grabar y transmitir todo lo que sucedía en el festival, que eso fue un trabajo muy fuerte que se hizo en la gestión cuando yo estuve en el CINART. Y logramos además que la propia institución del Sistema Nacional de Radio y Televisión aceptara que como parte del contrato con los artistas para poder utilizar sus presentaciones en la pantalla de Canal 13, como contraparte, como nosotros no le pagábamos a los artistas por esto, ¿verdad? Todos los artistas que se presentan en el Festival Nacional de las Artes o en el Festival Internacional de las Artes son pagados, pero son pagados por su presentación, no por la difusión en televisión de sus obras. Entonces, el trato que logramos tener con los artistas fue decirles, bueno, nosotros no le podemos pagar, pero nosotros les vamos a entregar el concierto a ustedes en bruto, para que ustedes con eso puedan hacer lo que quieran. Y los artistas lo utilizan como como parte de la carpeta del currículum de los artistas cuando van a presentarse a concursos de festivales internacionales. Entonces, que hay muchos ahora en Latinoamérica, hay muchos, ¿verdad? Entonces ellos van a estos encuentros musicales y lo que hacen es que presentan los audiovisuales, porque para alguien del festival, de un festival en Argentina, es muy importante saber cómo la agrupación se ve en vivo, ¿verdad? O cómo tocan, o cuál es. Y entonces una herramienta
como estas, como lograr un audiovisual es para la gestión de la agrupación cultural es importantísima, porque así le pueden enseñar a alguien en Italia, en Luxemburgo, en Canadá, en Nicaragua, ¿verdad? ¿Quién es la comparsa? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se ve? ¿Cómo hablan? ¿Cómo es su música? Y se vuelve fundamental para la gestión del quehacer de la organización, o en este caso de la agrupación cultural. Claro, qué lindo lo que se viene para el futuro, para la comparsa, y sí, le mando muy buenos vibras a la comparsa para que puedan salir del país a mostrar todo lo que hacen, porque es muy importante. Y tenemos dos últimos comentarios, uno de Juani Calderón Hernández. Ella dice: saludos desde Punta Arenas, me pusieron a bailar. Y también dice que la labor que realizan a través de la comparsa UCR es excelente. Bien lo mencionaron, las y los chicos no solo aprenden a tocar un instrumento musical, sino que aprenden a ser una mejor persona. Gracias. Y Kendi Corrales, justo hace un par de días se cumplió 1 año del estreno de este documental. Eternas gracias a todas las personas que hicieron este producto posible. Y para ir terminando, en esta primera actividad del bloque, agradecemos mucho a Randall por su compromiso y humildad y por la mística con que ayudó a gestar este maravilloso proyecto. Y por supuesto a Isaac Morera por todo lo que nos comentó sobre la comparsa, y creo que fue también un espacio de mucho aprendizaje, tanto de la historia de cómo se da la comparsa y también sobre este audiovisual. También este espacio nos recuerda la importancia de la preservación del patrimonio cultural, y sí, muchísimas gracias. Ahora, en el marco del eje temático, la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural, continuaremos con un baile por la comparsa de la UCR, para el cual nos acompañan Carolina Arguedas Rojas y Kendi Corrales Rodríguez. Carolina Arguedas Rojas es diseñadora gráfica y docente en la especialidad técnica. Ha integrado y está en diversas agrupaciones artísticas y ingresa a la comparsa UCR desde sus inicios, en el 2014, siendo un integrante y dirigente. También ha trabajado como instructora de baile en un proyecto cultural de acción social de la Universidad de Costa Rica. También tenemos a Kendi como invitada. Ella es diseñadora gráfica comercial y estudiante de 4º año del Bachillerato en Gestión Cultural. Ha desempeñado funciones de producción y promoción artística de diversos proyectos, siendo esta su rama de interés en la gestión cultural. También es asistente del proyecto SC248, Ensamble de Percusión y Comparsa, y el proyecto SC430, Etapa Básica de Artes de la Universidad de Costa Rica. Además, ha participado como bailarina de diversas agrupaciones de baile popular, temático y folclórico. Ingresó a la comparsa UCR desde el año 2016 y actualmente es dirigente de la sección de bailarinas en la misma. Entonces, bienvenidas Carolina y Kendi, el espacio es todo suyo. Hola, mucho gusto y muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos observan desde el Facebook. Muchas gracias a ustedes por gestar este espacio, ¿verdad? Como vimos anteriormente, ya vimos un pequeño acercamiento de lo que es la comparsa de la U, pero ya en este espacio vamos a hablar un poco más de la parte del baile. Okay. Bueno, para empezar, ¿verdad? Queríamos como abordar este primer espacio del baile, contextualizando un poco, ¿verdad? La idea es darle un espacio demostrativo de lo que hacemos, de una pequeña parte de lo que hacemos en la comparsa, específicamente en ritmos que son un poco más relacionados al quehacer musical y artístico de Costa Rica, ¿verdad? Como tal, pero que es sumamente importante siempre contextualizar, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo y por qué lo estamos viendo? Y bueno, si nos vamos un poco a la parte musical, Costa Rica, ¿verdad?
como es el caso de la gran mayoría de agrupaciones y de manifestaciones culturales y artísticas, la comparsa, al igual que esas, es una mezcla, a final de cuentas, y en pocas palabras, es una mezcla de manifestaciones y de ritmos que llegan de otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a toparnos, al igual que en otras manifestaciones artísticas, influencia europea, africana, indígena, y esto pues sobra decir que en Costa Rica se da mucho, ¿verdad? Porque como bien lo dice la Constitución, país multiétnico y pluricultural. Pero bueno, en el quehacer específico de la comparsa es súper importante, ¿verdad? Reconocer que es una manifestación que, como señalaban las y los compañeros anteriormente, tanto en comentarios como en el espacio de Randall y Isaac, pues es una manifestación que ha sido muy invisibilizada del quehacer, como les mencionaba, artístico, pero también de la historia y la parte cultural costarricense. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad? Desde nuestra experiencia y cómo lo hemos abordado, nos vemos en la necesidad, parte del quehacer de preservar parte del patrimonio, es comentar justamente eso. Y bueno, para abordar el primer punto, queremos comentarles un poco de la forma de comparsa limonense. Esa forma de comparsa es proveniente del son cubano, en el caso del abordaje que damos nosotras y nosotros dentro de la comparsa. Y bueno, para esto, ¿verdad? Es importante conocer un poco de cómo nacen las comparsas, ¿verdad? Cómo ingresan los carnavales, los famosos carnavales a Costa Rica. Y bueno, se habla de que el primer carnaval costarricense, que se hace en Solotico, mencionémoslo así, es promovido por Alfred King, ¿verdad? Por allá en la época de los 40. Y esto es súper importante recordarlo porque al igual que todas las manifestaciones, es promovido por migraciones. Al final de cuentas, prácticamente toda la historia de nuestro país, ¿verdad? Se construye con migraciones que en este caso eran provenientes de Panamá, ¿verdad? Y la gente iba y venía porque se estaba construyendo el canal de Panamá. Entonces es importante reconocer eso. Y bueno, en cuanto a baile, ¿verdad? Es importante también hablar de que el son cubano y el ritmo como tal surge en Cuba, como el nombre lo dice, ¿verdad? Y es el resultado de una mezcla de música tambú, que es africana, y que viene de la parte española también. Entonces, bueno, nos tenemos que trasladar un poco, ¿verdad?, a la época de colonización para comprender un poco también que entran personas, salen personas, y esto es lo que hace que haya este intercambio, ¿verdad?, que genera una nueva manifestación. En cuanto al baile, para resumir un poco, el baile es muy particular porque es un baile que denominan apretadito pero relajado. Básicamente el son empieza a ejecutarse, ¿verdad? Y se caracteriza por realizar pasos básicos que son a tiempo en la clave y contratiempo en clave también. Y que el movimiento, pues es un movimiento muy de la parte del torso, de los brazos, de la extensión de arriba hacia abajo de los brazos, y las piernas suelen flexionarse. Entonces vemos que son pasos muy pausados y al mismo tiempo suaves, ¿verdad? Pero con cierta sensualidad. Entonces, para mostrarles un poco este primer abordaje del baile de comparsa, ¿verdad? De una de las tantas manifestaciones de formas de comparsa limonense, pues podemos ver los siguientes videos.
¿Ya? Ok, bueno, como pueden observar en los videos, y como me dijo la compañera Kendi, podemos observar que en cada movimiento es como más lento, más pausado, como dijo mi compañera. Lo que hemos hecho es como combinar lo que es el son cubano y con lo que es limonense, donde en vamos a hacer una variedad. Aquí tenemos 3 variedades en lo que es limón. Entonces, lo que hacemos es mucho movimiento de hombro, mucho movimiento de brazo también. Los brazos los hacemos más estilizados, más abiertos hacia los costados o hacia arriba. También son más lentos, más pausaditos, pero la verdad es que tienen un movimiento muy lindo, muy alegre, aunque sea lento, es algo muy alegre en sí, porque atrae al público demasiado, porque es estilizado. Y normalmente uno observa en lo que es las calles, uno observa más movimiento más alegre, más no tan rítmico, tan estilizado como lo que es limón. Entonces, en limonense lo que podemos observar es más que todo ese tipo de movimientos, como dijo la compañera Antitos. Y nada, utilizamos también lo que es este movimiento en lo que son las enaguas, ayuda a que se vea mucho más movimiento sofisticado. Entonces, normalmente utilizamos ese tipo de uniformes, tenemos como 2 o 3, y normalmente son con enaguas voladitas, para que los movimientos se vean mucho más sofisticados. Sí, en este punto que señala Caro, ¿verdad? Es importante también como comentarles que la comparsa, popularmente hablando, ¿verdad? Si vamos a un carnaval, la comparsa que nos vamos a topar en cuanto a vestimenta va a ser otra, ¿verdad? Porque parte de la experiencia cultural y el trasfondo cultural es que sean unos trajes, ¿verdad? Bastante llamativos, muy coloridos, con pedrería, plumas, y esto obviamente, ¿verdad? Tiene una influencia de Brasil, en este caso, ¿verdad? Y se ve mucho, pero en nuestro caso, específicamente desde la comparsa de la U, sí es importante aclarar, ¿verdad? Que trabajamos con diversas razones del por qué el traje no se contempla como estos otros, ¿verdad? Aunque se intenta, ¿verdad? Hay varios puntos. El primero, ¿verdad? Obviamente es que estos trajes de la U salen con un presupuesto estatal, ¿verdad? Y que, bueno, estos otros trajes son bastante costosos, y eso es importante aclararlo, ¿verdad? En un segundo punto, nosotras tenemos que adaptarnos al ser un proyecto de acción social y hacer una comparsa que popularmente nos reconocemos de entre nosotros mismos como una comparsa 4x4, porque hemos bailado en diferentes lugares, hemos bailado en carnavales, hemos bailado en zonas de calle de piedra, como hemos bailado en salones pues que nos permiten, ¿verdad?, una mejor movilidad, o en aulas que resultan ser resbalosas, ¿verdad? Entonces es importante también como dejar en manifiesto que parte de esta manifestación desde la comparsa de la U se va adaptando a las necesidades y también a las características de manera simultánea, ¿verdad? Tratando de encontrar como un equilibrio entre todos los panoramas. Además, para agregar, digamos, como dijo Isaac anteriormente, nosotros no tenemos límite en lo que es los integrantes. Entonces, también hemos tenido niñas o niños en diversos tiempos. Entonces, también nuestros uniformes son pensados como a todas las edades y toda forma de cuerpo, etcétera, para que todas las personas se sientan cómodas a la hora de estar en lo que es el baile en sí. Y normalmente usamos tenis también para que lo que es, como dijo la compañera, que tenemos diversidad de territorios, entonces para que nunca podamos decir como, no, es que aquí no se puede. Entonces, hemos bailado en toda parte. Entonces, normalmente nuestros uniformes están pensados para lo que sea dar un buen show, pero también estar cómodas a la hora de esto. Sí, es súper importante porque, bueno, la comparsa, a final de cuentas, ¿verdad? Es una manifestación que nace en distintos lugares y que se traslada hacia las calles. Y siguiendo como esta misma línea, podríamos empezar a hablar de la comparsa josefina, uno de los tipos de comparsa josefina, o la comparsa generaleña, como llaman otras personas. Y es que esta comparsa particularmente a mí me llama mucho la atención porque es una manifestación que nace del swing criollo y de los salones de baile
cuando llega el swing a Costa Rica, ¿verdad? Es importante reconocer que el swing criollo, ¿verdad? Básicamente es el swing de las grandes bandas adaptado a la cumbia colombiana. Entonces ahí vemos nuevamente una unión de manifestaciones artísticas, ¿verdad? Que sus inicios datan a la década de los 50, ¿verdad? Y que básicamente llega a Costa Rica, igual en un intercambio de culturas, ¿verdad? Y que hace que exista esta manifestación nueva y que se adapte en San José específicamente, ¿verdad? Y es como de los lugares donde más se conocen. Y es que el swing, más que el género musical como tal, ¿verdad? Es también una forma, como mencionamos, de danza y de baile que se ha adaptado a este país de una manera muy particular en cuanto a la interpretación. A diferencia, ¿verdad? Del swing original, digámosle, ¿verdad? Este swing en Costa Rica, ¿verdad? El que denominamos swing criollo, nace, como les mencionaba, ¿verdad? En los salones de baile de pueblos y zonas urbanas, lo cual es importante reconocer porque nace de zonas de baja categoría. Entonces, bueno, es el trasfondo cultural, ¿verdad? Desde su naturaleza, o se busca ser invisibilizada. De hecho, en algunos momentos, en los espacios que denominan, ¿verdad?, decentes, o en esos salones de baile que se denominaban decentes para la época, se prohibía bailar swing. Y es por eso que el trasfondo tan importante y la recopilación de este género y de esta forma de bailar se ha visto mucho interés a lo largo de los últimos años, porque, bueno, es algo que, como les mencionaba, ¿verdad?, llega a Costa Rica, hace ciertos cambios y se adapta a una forma de baile completamente nueva que es propia de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es importante también considerar, ¿verdad?, que el ritmo en sí llega a Costa Rica y que se manifiesta, ¿verdad?, en diferentes formatos, y que posterior a eso, esta manifestación sale a las calles, al igual, ¿verdad?, que los carnavales migran a otras zonas. Vemos que el carnaval, ¿verdad?, se considera que nace en Costa Rica, o se conoce como tal en Costa Rica, en Limón, pero posterior a eso se empiezan a dar carnavales en Punta Arenas, en San José, que aún se dan hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, en estas épocas de pandemia no, ¿verdad? Pero que han ido variando y se han ido adaptando en diferentes zonas geográficas del país. Entonces es básicamente una manifestación rítmica, ¿verdad?, y bailable, que sale de los salones de baile y se lanza a las calles, y ahí es donde nace la que se denomina comparsa, la comparsa josefina, ¿verdad? Y para este abordaje de la comparsa de igual manera con la anterior, vamos a hacer una pequeña demostración que van a ver aproximada.
Ok, como pueden observar en esta variantes, bueno, nosotros tenemos 4 en lo que es este swing, bueno, lo que es Josefina. Y bueno, como dijo la compañera, tenemos lo que es la variedad de swing criollo o la cumbia todavía también. Entonces, la diferencia de estos movimientos es que son mucho más movidos que lo que es lo que es la limonense. Es súper brincado, es mucho más movimientos en piernas que lo que brazos. A lo contrario a lo que era la limonense, que la limonense tenía muchísimos brazos, más no tenía tanta pierna. Entonces podemos observar que es mucho más movido. Lo lindo de esto es que podemos observar lo que se inyectan el público cuando nos ve bailando. O sea, iniciamos lo que es cumbia y todo el mundo empieza a bailar, porque al ser swing criollo, al ser costarricense, entonces atrae demasiado al público, atrae demasiado a que la gente se sienta como en uno con uno. Y a diferencia de cuando uno hace coreografías normales en otros tipos de música o baile popular, nosotros podemos estar más en conjunto con el público. Entonces nosotros empezamos a verlos, a sumarlos, a que ellos bailen con nosotros. Muchísimas veces se han unido a nosotros también, cuando no existía el COVID. Entonces ellos brincaban, nosotros bailaban, al ser ritmos muy conocidos en Costa Rica, entonces casi todo el mundo se sabe las bases por lo menos. Entonces es súper lindo, es un ritmo que atrae demasiado al público. Y casi siempre cuando queremos que explote, nosotros utilizamos ese tipo de ritmo. Entonces podemos ver muchísimo movimiento en lo que es tanto piernas como los brazos, pero más que todo lo que es el brinco de las piernas. No sé, es súper rítmico y es súper alegre. Es uno de los principales para alegrar al público. Claro, y es que como mencionaba Carolina, ¿verdad? Es este ritmo que prácticamente todas las personas sienten, independientemente de si lo bailan o no, es algo que se siente, ¿verdad? Y se manifiesta. Y es importante también recordar que la comparsa como manifestación no es una manifestación propia de la academia. Entonces, la cualidad de movimiento suele ser muy espontánea, se siguen ciertos patrones, ¿verdad? Obviamente, pero la cualidad suele ser muy espontánea porque no se dicta a partir de directrices, valga la redundancia, ¿verdad?, del baile académico. Entonces es importante reconocer, ¿verdad?, que no es algo que podamos como evaluar, digamos, en cuanto a patrones de este tipo, pero que sí efectivamente tiene un sentir para la población, que las personas se identifican, lo sienten y que de alguna u otra manera ha creado a lo largo de los años un sentido de pertenencia para con las personas, pues específicamente costarricenses, ¿verdad? Porque nunca falta una cumbia, o en este caso, ¿verdad?, el swing en una fiesta y que es muy popular. Y es curioso porque si brincamos a contrarrestar esto, hablaríamos un poco del café con pan. Que el café con pan es lo que nosotras denominamos en la comparsa, la comparsa porteña, le decimos. Y es porque esta comparsa, esta manera de comparsa, ¿verdad? Porque en Punta Arenas sobra decir que los ritmos exaltan por montones a la gente y que hay muchísimas manifestaciones, como el caso de las zambas de los estadios y de los carnavales también. El café con pan, que es reconocido de esta manera porque el patrón de sonido, perdón, digamos, la parte de sonido, la gente lo entiende como café con pan, café con pan. Entonces es muy divertido. Pero esta variante específicamente, ¿verdad?, nace del tamborito chiricano, que es un ritmo, ¿verdad?, originario de Panamá y que básicamente, ¿verdad?, es de Chiriquí y que es un territorio panameño limítrofe con Costa Rica y que al igual que todos los anteriores mencionados, tiene mucho que ver con la migración. Lo que pasa es que el tamborito chiricano, cuando llega a Costa Rica, ¿verdad?, tiene una variante que se denominaba tamborito chiricano puntarenense y es curioso porque de esta variante musical, la verdad los análisis, estudios son pocos. De hecho, Mario Solera, el exdirector de la sede, es una persona que hizo un estudio etnomusicológico de este ritmo y es muy, muy curioso si nos ponemos a estudiarlo y analizar tanto el patrón de movimiento, que hay relativamente poca información también, al igual que
la parte musical, ¿verdad? Es curioso porque llega a Punta Arenas, ¿verdad? Nace originalmente de poblaciones indígenas, de la Unión Africana, al mismo tiempo, ¿verdad? Igual, influencia europea, y que llegan a Costa Rica, ¿verdad? En caravanas que venían desde el comercio de Panamá y América Central, pero que es muy curioso porque se ha invisibilizado muchísimo del quehacer artístico y de la cultura costarricense como tal, a pesar de que llega a Costa Rica y que es muy, muy curioso porque en Punta Arenas se escucha en muchas partes, ¿verdad? Pero toda esta connotación histórica no se conoce, ¿verdad? A diferencia del tambito, que suele verse como más representado, que tiene cierta similitud, pero que puede verse más representado en las escuelas y en los colegios, inclusive desde el Ministerio de Educación, en lo denominados bailes folclóricos, ¿verdad? Llamémoslo 25 de julio, 15 de septiembre inclusive, pero que esto específicamente no se ha analizado y no se ha proyectado tanto con la importancia que pues debería, ¿verdad? Y es que en Punta Arenas se desconoce mucho el tamborito chiricano porque, si nos basamos un poco en este estudio que hizo Mari Solera, ¿verdad? Este ritmo proviene de una sociedad matriarcal y al menos a mí este punto me llama muchísimo la atención porque se crea, ¿verdad? Nace a partir de una sociedad matriarcal, es decir, que la formación de esta sociedad es a partir de las directrices, llamémoslo así, de las mujeres, pero que en Costa Rica llega y prácticamente desaparece, ¿verdad? Y la teoría, ¿verdad?, que hay es que la razón de esto es que hay una influencia, obviamente vallecentrista, ¿verdad?, y una homogeneidad de cómo debía ser todo. Entonces, la perspectiva dicta que obviamente un país como Costa Rica, en ese momento, bueno, aún hay cosas cuestionables, pero en ese momento, ¿verdad?, es liderado por hombres y tiene una esencia étnica blanca, y por eso es que vemos todo este mito, ¿verdad?, de la cultura blanca, del blanquitico, que es importante cuestionar, ¿verdad? Y obviamente analizar para comprender por qué muchas veces omitimos de nuestra historia, de nuestro quehacer artístico, cultural, social, todo este tipo de datos, ¿verdad? A mí personalmente me parece muy interesante y no tiene nada que ver solamente con que yo sea porteña, pero para mostrarles un poco del famoso café con pan que tiene influencia del tamborito chiricano, ¿verdad? Vamos a ver un poco de esta manifestación de baile.
lo que podemos observar, esta es la conocida puerto o café con pan. En esta tenemos 5 variedades en lo que es la comparsa en este momento. Entonces nosotros tenemos gran variedad. Acá la diferencia es entre la josefina y la limonense, es que ellos se basan más que todo en un cierto ritmo. Pues el limonense es más que todo como salsas, lo que es la josefina es cumbia y swing, pero en esta, lo que es café con pan, tenemos una variedad de movimientos mucho más diversificada, así que no podemos como especificar un cierto ritmo en general donde sostenemos o donde hallamos lo que son los movimientos, sino que más bien tenemos movimientos más variados, más totalmente de brazos, piernas y agregamos muchísima cadera. En este ritmo se hace mucha cadera, se hacen muchísimos movimientos más flexionados, se utiliza mucho zapateo, también como tipo brincado, pero es mucho más diferente a lo que es la josefina. En la josefina hacemos brincos también, pero no son la misma o las mismas características de los brincos que utilizamos acá, ya que aquí brincamos, pero al misma vez movemos la cadera. Entonces eso sería como la variante más o menos en lo que son los brincos. Esta obviamente es más que decir que cuando bailamos en Puerto y estamos utilizándola, o sea, la gente se emociona muchísimo, ya que conocen demasiado el café con pan desde chiquititos. El café con pan se ve muy fácil en las bandas. Normalmente, obviamente, nosotros utilizamos una variedad mucho más sofisticada, por así decirlo, que cuando lo utilizan más niños, pero igual es un ritmo que conocen a nivel nacional. Entonces, obviamente, también cuando hacemos los movimientos, la gente se emociona demasiado. Es algo que nos atrae muchísimo. Normalmente iniciamos con Puerto, o sea, por ser comparsa UCR porteña, ¿verdad? Es más que decir que casi siempre iniciamos con Puerto. De hecho, nuestro inicio es UCR y iniciamos de un solo con esta. Es súper emocionante, la verdad nos atrae mucho. Y bueno, más que todo, para hablar en general de las tres, son ritmos que obviamente nosotros tenemos idealizados o los planeamos de una manera que la coreografía sea avanzando, ya que normalmente vamos a estar en desfiles, ¿verdad? Entonces los pasos casi siempre son hacia adelante y bueno, normalmente nosotros los practicamos cuando ensayamos, normalmente los practicamos tanto estacionarios como con movimiento, porque no sabemos en dónde nos toca, ¿verdad? Entonces los movimientos tienen que estar estructurados totalmente para hacerlos tanto estacionarios como con movimiento. Normalmente practicamos un montón los movimientos porque la gente está acostumbrada a bailar en un solo lugar. Entonces tenemos que explicarles cómo hacer los pasos hacia adelante y cómo después retroceder sin retroceder la misma cantidad que hicimos hacia el frente, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es la forma de que la UCR o nosotros, la comparsa de la UCR, hemos utilizado todos estos años, desde 2014 que iniciamos. En el 2014 tuvimos otro tipo de coreografías, pero obviamente las cambiamos porque eran mucho más básicas, mucho más generales, entonces quisimos meterle un poco más de sofisticación. No hay más que agregar, también obviamente las coreografías las hicimos entre todos, las dirigentes actuales y los dirigentes anteriores, más los bailarines en general, todos hemos dado un grano de arena en lo que es las coreografías. Obviamente todos damos muchísimo amor a la hora de bailar y más que todo es alegría lo que hay que dar. No es tanto ser el mejor bailarín, sino más dar esa emoción o esa alegría a la hora de estar bailando. Entonces, todo bien. No sé qué más agregar. Si nos quieren hacer algún tipo de preguntas o algo así, no lo sé. También nada más recordar, ¿verdad?, que la manifestación de comparsa, como señalaba Caro, suele, ¿verdad?, ser en movimiento. Entonces, es una estructura que a final de cuentas hay que tenerle mucho cuidado porque la gente suele pensar que la comparsa no tiene complejidad. Y eso es una idea, número uno, ¿verdad?, academizada, y número dos, que es una idea que deslegitimiza por completo una manifestación artística, porque a final de cuentas todas las manifestaciones artísticas tienen su complejidad, digamos. Honestamente hablando, no es sencillo y se ve especialmente cuando empezamos, ¿verdad?, con el proceso de ingreso a la comparsa,
No es sencillo caminar, mover brazos y bailar con las piernas al mismo tiempo. No es sencillo estar viendo qué van a tocar la percusión, porque la percusión va detrás de nosotras. A veces somos 6 bailarinas o bailarines, a veces somos 20. Entonces, por ejemplo, en desfiles de noche es complejo. A mí me pasa porque, bueno, sobra decir que tengo problemas visuales, ¿verdad? Entonces, me resulta complicadísimo a veces ver lo que sigue. Entonces hay que estar muy concentrada entre bailar, caminar, adelantarte al mismo tiempo de tu compañera para ir en una misma fila, ver qué va a hacer la comparsa en la parte de tambores, al mismo tiempo interactuar con el público, que es una parte fundamental en el quehacer de la comparsa. Y también, ¿verdad?, entender que hay todo como parte del segmento, ¿verdad? Y el por qué estamos en este eje también es que el patrimonio, ¿verdad? Son cosas que suelen ser pasadas, ¿verdad? Y que vamos ahí como adaptando e incorporando al quehacer diario. Entonces, en este punto es sumamente importante porque tampoco podemos tomarlo tan a la ligera. Es un previo estudio, ¿verdad? De las variaciones musicales, de qué tipo de bailes. A veces no topamos con tanta suerte, tanta información y ahí toca seguir buscando. O inclusive, muy humildemente hablando, hemos tenido que buscar ayuda en algunos momentos. A veces incorporamos, por ejemplo, ritmos un poco más de la descendencia afro y toca buscar personas especialistas en el tema. Ha sido un proceso también de investigación desde la parte musicológica con Isaac, que se ha ido proyectando a lo largo de los años de la carrera. Entonces creo que es de suma importancia, número uno, reconocer a la manifestación como parte del arte y las manifestaciones artísticas de la cultura costarricense, efectivamente, inclusive latinoamericana, ¿verdad? Y también conocer y entender que no ha sido una tarea fácil, que ha costado sus varios años, y que las personas que están desde un inicio en este proyecto, en este caso Carolina, Isaac, lo atestiguan, ¿verdad? Yo ingresé unos meses después, teniendo 16 años, entonces también es eso, ¿verdad? Que en el caso de la comparsa de la U, busca crear una herramienta, al final de cuentas la comparsa es una herramienta para acercar a la universidad con la comunidad y pues obviamente, ¿verdad? Empaparnos también de las comunidades. Hay dentro de la misma comparsa hay muchachos y muchachas que tienen sus otras comparsas que son reconocidas en Punta Arenas y que a final de cuentas esto sirve de puente, ¿verdad? Para conectar, como mencionaban hace un rato en el espacio del documental, a personas que independientemente de dónde vengan, que hagan su edad, puedan llegar a un espacio donde socializan y donde pues crean arte, porque la comparsa pues es arte. Sí, también para agregar, digamos, algo que nosotros siempre hemos tenido muy en mente o casi siempre mencionamos es que la comparsa de la UCR, la idea que hemos tenido es como volver lo que son los ritmos de salón hacia las calles, por así decirlo. Entonces, no es solamente hacer movimiento porque sí, sino que también tener conocimientos bases, como dijo Kendi, referente a todo. Bueno, nosotros bailamos, además de estos 3 ritmos, bailamos otros ritmos ya fuera de lo que es los ritmos de Costa Rica. Entonces, también, como digo, tenemos que buscar, tenemos que investigar, porque nosotras no somos bailarinas profesionales, o sea, todavía hemos bailado, nos gusta, nos encanta, pero más no sabemos todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo he bailado toda mi vida lo que es popular, entonces cuando Isaac llegó con sus loqueras de vamos a bailar africano, fue como, ¿y ahora qué, verdad? Entonces, tuvimos que empezar a estudiar lo que era esto. Gracias a Dios, Isaac tiene muchísimos contactos, entonces llegó una excelente bailarina a donde estábamos nosotros, nos ayudó, nos explicó los movimientos que eran totalmente contrarios a lo que es la música latina, ¿verdad? Porque normalmente usted está acostumbrado a bailes muy estilizados y lo africano es mucho más hacia abajo, entonces era como una variedad grandísima y un cambio total en el cerebro, ¿verdad? A la hora de bailar. Pero la verdad es que lo único que nos emociona cuando estamos bailando, como le digo, es ver al público emocionado. Entonces, es súper chiva porque también cuando agregaron y cuando llega gente a bailar con nosotros, de bailarines, dicen como, es que yo toda la vida he bailado solo samba o algo así, ya que en Punta Arenas, la samba es súper reconocida, ¿verdad? Entonces, la gente está acostumbrada a ver comparsas bailando samba
Y cuando llegan a la UCR es como, ok, son toque, yo no estoy acostumbrada a bailar esto, entonces es como, no, todo bien, o sea, aquí se enseña, se le practica y ya. O sea, es súper lindo porque hemos tenido cantidad de bailarines, o sea, no sé, yo no le puedo describir la cantidad de personas que yo he visto pasar por la comparsa. O sea, desde que yo inicié hasta actualmente, o sea, somos un montón de bailarines que hemos pasado y de ahí yo aquí sigo, ¿verdad? Pero, o sea, hay personas que han tenido que pasar y que ya por ciertas cosas han tenido que irse. Pero sí ha sido súper lindo la experiencia en baile con la comparsa, con los conocimientos de Isaac, con lo que hemos tenido que adquirir nosotras. O sea, ha sido súper lindo. Qué importante con esto que concluyen ustedes dos, porque se nota cómo la comparsa se divide en un montón de ramas culturales y para crear de cierta forma una sola. y me encanta ver cómo está llena de tanto aprendizaje. Entonces, con esto quiero hacer esta pregunta que dicen, ¿cuál es la percepción de la comunidad hacia el baile de comparsa? ¿Se manifiesta apoyo o han identificado cierto prejuicio? Yo creo que podemos abordar un poquito cada una, porque bueno, para iniciar un poco con el inicio de la pregunta, hay de todo tipo de reacciones, pienso yo, ¿verdad? Inclusive en la misma universidad, pero si hablamos como más de la universidad para afuera, al menos en Punta Arenas, ¿verdad? Sobra decir que la gran mayoría de las personas son sumamente alegres. Mencionaban hace un rato en un comentario que si no hay comparsa no hay fiesta, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, la reacción suele ser muy variada. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, aquí sí es súper importante también contemplar que la manifestación como tal, ¿verdad? Al menos en Costa Rica, se tiene contemplada como una manifestación de barrio, del gueto, dicen por ahí, ¿verdad? Y eso es, creo yo, ¿verdad? Que eso es lo que hace que se invisibilice un montón del quehacer y de parte de la creación, digamos, de una cultura costarricense, porque no podemos hablar solamente de una cultura. Pero al menos a mí sí me parece sumamente importante, ¿verdad? Habilitar esos espacios aún más desde una institución para ir eliminando un poco esa perspectiva que al final de cuentas termina siendo discriminatoria, ¿verdad? Del arte y la comparsa y cómo funcionan y qué es lo que hacen. La gente suele pensar que las personas de comparsa son personas, como dice popularmente, chusma, y no es así. O sea, y también entender que todo este tipo de reacciones y características también responden a una cuestión cultural y a una cuestión social. Entonces, bueno, ¿dónde nacen las comparsas? Hay que ir viendo hilo por hilo para entender cómo es el funcionamiento de las comparsas, al menos en el caso de Punta Arenas, ¿verdad? Y ir comprendiendo también la importancia, porque Punta Arenas va muchísimo más allá de solo una punta bonita con un faro. Y es algo que también hay que llamar a la reflexión y a la sensibilización de dejar de idealizar nuestra cultura, tanto Punta Arenas como Costa Rica, como una cultura de la alta clase, de las artes clásicas, porque no es así. En los barrios inclusive tenemos arte, en las comunidades tenemos arte, y yo creo que más que lo que nosotras hemos brindado a la comunidad, es lo que la comunidad también nos ha brindado, que es toda esta retroalimentación en cuanto a baile, música, al menos la comparsa. El primer disco, por ejemplo, si hablamos de la parte musical, es a los comparseros de antaño. Hay una importante influencia de la samba porteña en este disco, en el quehacer de la comparsa. Hemos tenido gente que nos ha explicado cómo se baila la samba en Punta Arenas, porque muchas de nosotras o no lo conocíamos o somos de otras zonas, entonces no estamos tan familiarizadas con esto. Sin embargo, bueno, ¿verdad? Sobra decir que también nos hemos dado la tarea de acercarnos a las comunidades. De hecho, la comparsa ha visitado alrededor de 50, 60 comunidades y ha realizado más de 100 presentaciones. Y casi siempre hay un espacio demostrativo y educativo que la gente recibe muy bien. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Como partir de esos primeros puntos y esos dos pilares de la comunidad para con nosotros, nosotros para la comunidad. Y de igual manera ir desmitificando, ¿verdad? La idea de que esto no es importante, de que esto no es válido y que no es
parte de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que proyectamos también. Sí, no, nada más para agregar, bueno, en el caso de Kendi, ella es del puerto, ella toda la vida ha estado alrededor de comparsas, por así decirlo, pero en el caso mío, yo soy de San Ramón, entonces cuando yo llegué a Punta Arenas y me dijeron, vamos a hacer un proyecto, todavía la comparsa no había iniciado, y fue como, vamos a hacer una comparsa, y yo fue como, es en serio, o sea, porque realmente acá en San Ramón tal vez el conocimiento de las comparsas son totalmente distintas. De hecho, acá prácticamente no existen comparsas. Aquí lo que existen son bandas, que son las bandas que vienen del colegio y después se hacen ahí las nocturnas y todas esas, ¿verdad? Entonces yo era como un choque mental de cómo yo me voy a meter a una comparsa. Entonces, la verdad sí lo pensé muchísimo para ingresar, aunque fui una de las primeras bailarinas, y me metí, yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces, al entrar ya acá a la comparsa y empezar a hacer otro estilo de comparsa, porque realmente la comparsa de la UCR no es una comparsa normal, es súper variada. Lo que nosotros queremos hacer es muchísima cultura, ayudar a la gente, a que la gente nos ayude a nosotros, como dijo Ken. Entonces, es como un cambio de culturas. Entonces es como tal vez enseñar un poco de lo de salón, pero también lo que se aprende en calle. Entonces hacer una combinación ahí y nosotros hemos querido dar muchísimo a entender que la comparsa no es lo que se piensa. O sea, yo vengo a San Ramón y yo les digo, es que yo soy una comparsa, y la gente se me queda así, y yo, véalo y después habla. Entonces, yo creo que lo hemos logrado durante todos estos años, desde el 2014, hemos logrado que la gente deje de pensar tanto como que la comparsa es solamente para gente chusma, como se dice, sino que es para gente que realmente nos gusta el baile, que nos gusta andar por todo lado paseando y demostrando todas estas cosas, y que la gente observe lo que es el baile en sí, en general, realmente. Todo esto es demasiado diferente a lo que la gente piensa. Entonces, esa es la idea, el que cambien ese chip de que como dice Kendi, lo que es bien es un contemporáneo o un vals. O sea, en Costa Rica es movimiento, somos latinos, entonces es simplemente demostrar ese movimiento en nuestras calles. Entonces eso es como más que todo lo que queremos demostrar, porque sí, lastimosamente sí hay bastante prejuicio en ciertas zonas del país. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo está integrado el grupo de baile de la comparsa y si hay roles específicos? Ok. Bueno, normalmente sí hay lo que es el dirigente o las dirigentes y los bailarines en general, ya que como dijo Kendi, muchas veces nosotros bailamos frente a lo que es la banda o la comparsa. Entonces, nosotras necesitamos que Isaac nos dé una orden específica. Ya nosotras tenemos un tipo de lenguaje de señas con Isaac, entonces Isaac nos hace una seña, nosotras le hacemos la seña a los bailarines y ya ellos saben cuándo vamos a iniciar las coreografías. Entonces sí, normalmente sí tenemos un estándar principal o un dirigente para que nos podamos comunicar con los demás, porque si no todos estaríamos viendo para atrás, ¿verdad? Y se vería muy, muy feo, por así decirlo. Entonces normalmente nos dirigimos de esa manera. Cuando es estacionario ya no cuesta tanto porque normalmente nos acomodamos al costado, pero igual intentamos casi siempre de que haya alguien como en mando en cada momento para también estar más en orden, ¿verdad? Porque normalmente si fuera una coreografía general así en sí, ya cada quien sabe su rol, pero normalmente aquí vamos a variar ciertas cosas. También que, por ejemplo, las variantes tenemos en Cumbia 3, creo que hay unos ciertos giros que no se hacen todo el momento, entonces la dirigente o la persona tiene que decir, damos vuelta, y entonces ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Entonces sí, normalmente sí, cada quien tiene su rol. Nada más como para agregar, sin embargo, el liderazgo siempre queda como en manifiestos dependiendo de la situación. Por ejemplo, a veces alguna no puede, luego, o sea, de manera inconsciente se tiene como una segunda persona al mando,
De igual manera, los roles, digamos, no solamente se dividen en cuanto a la formación y el baile como tal, hay que maquillarnos, hay que alistar trajes, hay que peinarnos, y esos roles también están establecidos. Hay una serie de personas que suelen ser quienes nos peinan, hay una serie de personas que suele ayudar, cosas tan simples que uno pensaría que no hay que poner a una persona, pero algo tan simple como difuminarnos cierto maquillaje, coordinar qué aretes vamos a llevar, cuál de todos los trajes vamos a usar, a qué horas hay que estar para que a todas las personas nos dé tiempo a alistarnos, que los hombres, en este caso los chicos bailarines, van a ir haciendo unas cosas mientras tanto, inclusive con la ejecución y la parte de planear cómo va a ser el baile. Por ejemplo, hay ciertas variantes que tienen un paso específico en cada parte al inicio, tienen un canon. Entonces, bueno, ¿quiénes van a ser el primero? ¿Quiénes van a ser el segundo, el tercero y el cuarto? Dependiendo de la cantidad de bailarines que vamos a esa presentación, porque a veces solo somos 4 y entonces nos toca a una hacer cada uno, a veces son más, entonces a 2 nos toca ser el primero, a 3 el segundo y así. Entonces, básicamente, hay roles establecidos, sin embargo, van variando y amoldándose según la situación, ¿verdad? Y entonces aquí yo creo que es importante también como darle un énfasis al liderazgo inclusive de todas las personas dentro de la comparsa, aún a las integrantes más pequeñas. Tenemos una muchacha de 14 años que, por ejemplo, es quien nos peina. Carolina a veces llega a salvarnos la tanda, como dicen popularmente, con la maquillada, coordinar cositas. Ya todas han tenido que ir generando ciertas habilidades, como maquillarnos de camino, porque no hay tiempo de maquillarnos previo, y eso sí que es una habilidad que se ha desarrollado en la comparsa. Y es parte del oficio, ¿verdad? Es parte del quehacer artístico, como irnos adaptando a esas situaciones. Y eso es lo rico, digamos, lo característico y lo bonito de la comparsa también, ese tipo de vivencias. Qué interesante este lenguaje y comunicación que se crea adentro y también el desarrollo de tantas habilidades. También nos preguntan, ¿se podría decir que el baile de comparsa tiende a atraer más mujeres que hombres? Yo creo que el baile como tal tiende a atraer más mujeres que hombres, ¿verdad? Porque está toda esta idea de que las personas que ejecutan el baile suelen ser personas con ciertos rasgos feminidad, etcétera, y eso al final de cuentas también es un estereotipo, ¿verdad? Porque tenemos de todo tipo de personas. En la comparsa de la U al menos sí hemos tenido aporte y participación de bastantes hombres a lo largo de la trayectoria de la comparsa. Actualmente creo que activos hay 2, si no me equivoco, pero igual la gente va y viene dependiendo de la presentación, ¿verdad? Pueden unirse, y es que esa también es parte de la particularidad que tiene el quehacer de la comparsa. Toda esta creación de lenguajes permite que se vayan actualizando las cosas sin que las personas se pierdan del todo. Por ejemplo, tenemos chicos que son de danza de la Universidad Nacional, que hay presentaciones obviamente que no pueden ir, pero si tenemos una presentación en Punta Arenas, ellos se suman y ya hay un lenguaje tan fluido que esto y esto, ¿captó? Ok, sí, va, así, porque ya está muy naturalizado y ya hay una comunicación tan clara en toda la manifestación que repito, ¿verdad? Eso es parte de las características y parte de lo bonito y lo gratificante que también es la construcción de una comparsa. También para agregar, digamos, los chicos que hemos tenido, digamos, han sido súper buenos, digamos, nos han aportado un montón, digamos. Hemos tenido bailarines que han sido de ahí, bueno, son de ahí mismo, de Punta Arenas, entonces han crecido en comparsas o cosas así y nos enseñaron lo que es samba, nos han aportado muchísimo conocimiento. Entonces, digamos, aunque sí hemos tenido mucha más cantidad de mujeres que de hombres, han ingresado muchos hombres que nos han ayudado muchísimo. Además que las coreografías no están pensadas para chicas, por así decirlo, sino que están pensadas de una forma muy general en la cual la podemos bailar tanto las mujeres como los hombres. Entonces, cualquier hombre que quiera ingresar no necesita ser con ese estereotipo de feminidad, como dijo Kendi, sino que con solamente que le guste el baile y le guste hacerlo, lo puede hacer. Porque todo está pensado para que lo bailemos cualquier tipo de persona, porque también, como le dijimos antes, también tenemos niños. Bueno, la chica de 14 años inició con nosotros cuando tenía como 10, entonces son coreografías que están pensadas para toda edad, para todos los géneros, para todo. Entonces,
en general nosotros no tenemos como que, ay, no, solo mujeres, o ay, no, o sea, toda persona que quiera ingresar a la comparsa, bienvenida sea. Y como dijo antes Ken, hemos tenido 3 bailarines, como hemos sido 20, 25. O sea, hemos estado participaciones en la banda, creo que fue para Palmares, 2015, 16, por ahí. Éramos como 25. Que de hecho ese año fue cuando a nosotros nos dieron, como que nos hicieron un festivo, digamos, por así decirlo, para el Carnaval de Palmares. Somos los conmemorados, digamos, los destacados del Carnaval de Palmares un año. Creo que fue 2018, si mal no recuerdo, 17, no me acuerdo. 16, 17, por ahí, no, sí, no recuerdo. Bueno, en esta misma línea, como el proceso de las variaciones y todo eso, ¿cómo es el proceso de creación de las variaciones y cómo se comunican con los músicos? Porque me imagino que ahí hay como mucha comunicación. Ok, esa parte es muy cómica porque normalmente Isaac planea sus nuevas músicas, ¿verdad? Se la enseña a los percu y después nos dice, tomen. Entonces es como, ya está montado, la próxima actividad ya esto se baila. Entonces es como, entonces ya empezamos entre todos, gracias a Dios todos casi siempre nos llevamos muy bien y todos somos muy colaborativos. Entonces normalmente lo que hacemos es como ok, empecemos a estudiar este ritmo, empezamos a ver videos y ya juntos decimos, ok, nos gusta esto y esto. Y empezamos a escuchar la música y decimos, ok, este paso no va aquí, entonces, chao. Y así, ok, entonces es algo súper entre todos, o sea, es súper colaborativo. Normalmente entre los que estamos en ese momento, en la comparsa es que ayudamos. Entonces es un baile muy dinámico porque hay que hacerlo muy rápido. Bueno, anteriormente, ¿verdad? Que teníamos actividades a cada rato. Actualmente, obviamente, ya no se puede, ¿verdad? Pero en ese momento eran actividades como que Isaac decía, como, viene el carnaval, al carnaval ya sale esta canción, así que póngale. Y entonces era como, uy, bueno, y entonces era ponerle, pero al final siempre dábamos la tarea, gracias a Dios. Y creo que es por eso, más que todo, como porque entre todos nos colaboramos y nos ayudamos. Y también con el lenguaje para con los músicos, como señaló Caro hace un rato, hay señas. Por ejemplo, Isaac chifla, hace así y ya todos sabemos que va. Cumbia. Él llega, hace cumbia 1, cumbia 3, cumbia 4, etcétera, y así con todas las variantes, digamos, en cuanto a los ritmos, tienen una seña. Por ejemplo, puerto, limón, así. Entonces ya sabemos, hay un lenguaje que, bueno, la persona dirigente llega, ¿verdad? Visualiza eso, la indica a los bailarines y a las bailarinas y ya se sabe que apenas hay un cambio de ritmo, iniciamos. Porque muchas veces no escuchamos. Isaac suele ser como el que cuenta, ¿verdad? Y en el mismo holgorio del carnaval, ¿verdad? Que es donde más cuesta como escuchar ese tipo de cosas, pero ya el oído está tan preparado de alguna manera, ¿verdad? Para saber cuándo hay una variación, inclusive en medio del tumulto de la gente y todo. Entonces es bastante entretenido porque, como señalábamos hace un rato, se crea todo un lenguaje que cuando una entra a la comparsa dice, tiene que aprenderlo. Sí o sí, es bastante difícil que el quehacer se haga sin aprender este tipo de lenguaje dentro de la misma comparsa. Bueno, y para ir terminando, tenemos un comentario de Facebook de José Lito Centeno Araya. Nos dice que felicitaciones, en este bicentenario celebramos la trayectoria y diversidad de la música durante todos estos 200 años, diferentes ritmos, son, sabores que dan el sabor a cada región, y que viva la música. Muchísimas gracias. Yes. Muchas gracias. Sí. Importante, ¿verdad? Nuevamente de reflexionar en todo el quehacer musical, dancístico, en general artístico del país, ¿verdad? Y de la construcción que hemos trabajado a lo largo de la historia, sin desvalorizar, ¿verdad? Obviamente nuevas manifestaciones de arte o viejas que han salido y que han ido surgiendo, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que hace que este trabajo sea sumamente importante, ¿verdad? El mantener viva una tradición, el mantener viva una herencia cultural que pues se nos ha brindado, ¿verdad? Y que es de suma importancia
antepasados y la historia como tal del arte, ¿verdad? De este país y de Latinoamérica, si hablamos como en términos muy generales. Entonces, para concluir, muchísimas gracias a Kendi y Carolina por esta participación tan increíble. No sé si Isaac sigue por ahí para que se despidan de este espacio. Claro que sí, por aquí he estado todo el tiempo escuchando, ahí estoy muerto de risa, con Carolina que dice que cuando a mí se me ocurren las loqueras son ellas las que tienen que salir corriendo. Y es verdad, bueno, agradecerle mucho. Yo sí, la verdad. Bueno, agradecerle muchísimo a Kendita y a Caro por su participación y tan cargas que han sido siempre y bueno, desde que inició el proyecto. Laurita, muchísimas gracias por tu moderación excelente y tan profesional y por supuesto a la carrera de gestión cultural por esta amabilísima invitación que apreciamos muchísimo porque es una excelente oportunidad para visibilizar nuestro quehacer que como ustedes comprenden para nosotros es sumamente importante. Y yo también les quiero agregar que gracias por este espacio y ojalá que las personas que nos estén escuchando se interesen y se acerquen. O sea, la comparsa siempre va a estar abierta para toda persona que quiera ingresar, tanto percusión como bailarines. Entonces, cualquier persona que quiera ingresar está la comparsa UCR, así nos pueden buscar en Facebook. Y ya nada más se comunican con cualquiera de nosotros y bienvenidos para los ensayos. Y de mi parte, ahora que señala Caro ensayos, ¿verdad? Ya estamos en ensayos, entonces nos pueden buscar. Y de mi parte, ¿verdad? Agradecer tanto a la carrera, a todo el equipo técnico, a moderadoras, moderadores, a la coordinación por hacer este espacio posible, por invitarnos, a Isaac y a Carolina, ¿verdad? Por esos años de trabajo y de esfuerzo que han sido, pues, han tenido altas y bajas, como cualquier oficio, ¿verdad? Pero que al final de cuentas la tarea se ha ido dando y ha sido muy gratificante, ¿verdad? Y pues obviamente agradecerle a todas las personas que estuvieron viéndonos, que estuvieron consultando, haciendo comentarios. Esperamos, ¿verdad?, que este espacio haya servido no solamente para brindar información, sino que también para sensibilizar. Yo hago mucho hincapié en esto, en serio, para sensibilizar sobre el quehacer de una comparsa, de las comparsas. Y bueno, ¿verdad?, al final de cuentas, agradecer a todas las personas que hicieron todo este espacio posible, desde el diálogo hasta el intercambio de ideas, todo. En general ha sido muy, muy gratificante, muy ameno y no, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y por el tiempo que tomaron para enseñarnos un poco más sobre la comparsa y todo el trabajo que ustedes han estado haciendo. A las personas que nos están viendo, les extendemos la invitación para que nos acompañen al último día del cuarto simposio de gestión cultural, donde vamos a estar abordando el eje temático, el trabajo interinstitucional en la gestión cultural pública. A las 9 de la mañana tendremos una ponencia llamada La mirada antropológica en la gestión cultural, un caso de salvaguardia del patrimonio intangible Gabe Buglé, y nos acompañará Celia Barrantes Jiménez y Giselle Chang Vargas de la Escuela de Antropología del Centro de Investigaciones Antropológicas de la UCR. A las 10 de la mañana tendremos una ponencia vía teatral cultural por Delia Mallea Robledo y a las 10:30 un conversatorio sobre los aportes de la gestión cultural pública al desarrollo local, cantonal y regional. Tendremos como participantes a Vera Vargas León, gestora cultural de la Oficina de Gestión Cultural en Guanacaste, a Jocelyn Rey Corrales, gestora cultural del Centro Cívico por la Paz de Heredia, a Natalia Camacho Monge, directora de IGEPAS y coordinadora del proyecto Centro Cívico Sin Paredes en Punta Arenas. Y como clausura tendremos a las 4 de la tarde un Open Mic artístico donde participarán diferentes artistas. Buenas noches y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Les damos la bienvenida al cuarto simposio de gestión cultural, el cual estaremos realizando del 25 al 29 de octubre. Nos centraremos en 6 principales ejes temáticos, siendo el primero de ellos
la gestión cultural en el ámbito privado y comercial, seguido de el trabajo interinstitucional en la gestión cultural pública. Luego, los fondos nacionales e internacionales para proyectos culturales. También la gestión cultural y su rol en la formación, profesionalización y estrategia del sector cultura. Además, hablaremos también de la gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio cultural y de la gestión cultural como promotora de los derechos humanos. Contamos con conferencias, ponencias, conversatorios y demás actividades audiovisuales. Cuarto Simposio de Gestión Cultural. El lunes 25 a las 9:30 am tendremos una ponencia sobre la gestión cultural feminista en el Museo de las Mujeres de Costa Rica. A las 10 am, un conversatorio acerca de las experiencias de trabajo con mujeres, población indígena y migrantes. A las 2 p.m, una ponencia titulada Consumo cultural digital en Costa Rica, retos y transformaciones. A las 2:30 contaremos con el panel La gestión cultural municipal en Costa Rica. A las 3:30, un conversatorio sobre la oferta educativa y su incidencia en la visibilización y posicionamiento de la gestión cultural, cerrando a las 6 p.m. con un segmento artístico de apertura. El día martes, contaremos con un conversatorio a las 3 de la tarde sobre los retos y aprendizajes en la gestión de fondos económicos para propuestas culturales, contando después con una conferencia a las 6 p.m. a cargo de Ricardo Ramón Jarne. El día miércoles 27, a las 3 p.m. contaremos con una ponencia sobre el modelo de transformación del bar Key Largo como centro cultural y restaurante. A las 3:30, un conversatorio sobre los alcances de la gestión cultural en la prensa y en la producción audiovisual y producción artística. A las 6 p.m. contaremos con una sesión informativa. El día jueves 28, a las 9 a.m. comenzaremos con una ponencia llamada Patrimonio Cultural Inmaterial, herramientas de salvaguarda desde la comunidad. A las 9:30, una ponencia sobre el fomento de la historia local en el Valle de Palmares. A las 10 a.m. contaremos con un documento audiovisual llamado Memorias de Puente Mulas. A las 3 p.m. contaremos con una ponencia a cargo de la viceministra de Cultura, Loida Pretis. A las 4, una ponencia sobre el proceso de construcción del rancho indígena de Matambú. A las 4:30, un audiovisual titulado Experiencias y Construcción, Rancho Cultural Indígena, Región Chorotega, Matambú. A las 6 p.m, un audiovisual llamado Documental Comparsa de la UCR. A las 7 p.m, un baile de la comparsa. Por último, el día viernes a las 9 a.m. contaremos con una ponencia llamada La mirada antropológica en la gestión cultural, un caso de salvaguardia del patrimonio intangible Gabe Bugle. A las 10 a.m. una ponencia sobre la vía teatral cultural. A las 10:30 un conversatorio sobre los aportes de la gestión cultural pública al desarrollo local, cantonal y regional, cerrando con la clausura a las 4 p.m. con un open mic.